Bueno, chicos, la idea es tratar de hoy día comenzar a introducirles los convertidores de SDC. Así que esto lo voy a pasar bastante rápido y las simulaciones los vemos a la hora de la práctica. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, me detienen. ¿Está bien? Perfecto. Nos habíamos quedado hasta la práctica de convertidores no controlados que son con diodos. Y la idea es rápidamente pasar esto a lo que es los convertidores no controlados. ¿Ok? Voy a tratar de hacer más que todo teoría, chicos, para tratar de nivelarme. Ahorita ya deberíamos estar comenzando convertidores de corriente continua a corriente continua. Entonces, dale, mira, en esta imagen se ven los rectificadores monofásicos y acá están los rectificadores trifásicos controlados. Como pueden darse cuenta, no es más que una configuración de diodos, solo que en este caso tenemos un ángulo de disparo que permite controlar el disparo de estos dispositivos. ¿Ok? Dense cuenta que para un monofásico necesitas dos disparos. Este con este se disparan al mismo tiempo para controlar la corriente en la parte positiva de la red y este con este se disparan al mismo tiempo para controlar la corriente en la parte negativa de la red. ¿Ok? Entonces se disparan por pares, este con este y 180 grados después de manera simétrica este con este. Y eso te va a permitir controlar la corriente en el lado de la red. Normalmente este tipo de configuraciones se pone un inductor como fuente de corriente, ¿ok? Para que esto garantice una corriente que circula por aquí. Y aquí se pone una carga. Típicamente para aplicaciones de potencia, esta carga puede ser un motor de corriente continua, ¿ok? Pero normalmente yo también he visto, inclusive un chico quiso hacer su informe de suficiencia en la industria, acá en Perú, todavía se tienen plantas con motores de corriente continua de potencia. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, ya con los son de motores de potencia, hablamos de 5 kilowatts. El chico estaba haciendo uno de 5 kilowatts, un motor de corriente continua de 5 kilowatts. Entonces, para ese tipo de aplicación, lo que se pone es una configuración trifásica. Vean ahí que se tiene una configuración trifásica. ¿Okay? Y se tiene la misma configuración, se pone un filtro. A veces puedes poner un filtro LC y ahí viene su carga. Dado que el filtro LC te permite también tener una fuente de corriente y aquí se coloca la carga. Les mencionaba en la clase anterior que este tipo de rectificadores se le llama rectificadores de 4 cuadrantes porque puedes controlar la tensión de salida para que sea positiva o negativa, pero la corriente en estos lados siempre es positivo. ¿Ok? Porque acuérdense que estos son diodos controlados. Entonces, si estos son diodos controlados, la corriente aquí siempre será positiva. ¿Ok? La corriente promedio aquí siempre será positiva. No puede ser negativa, porque si es negativa, implicaría que la corriente va en sentido hacia la red. ¿Ok? La corriente en este sentido siempre es positiva, esta corriente IDD. ¿Ok? Por eso es que normalmente se dice que es un convertidor de 2 cuadrantes. A la salida puedes controlar la tensión de salida, pero la corriente en ambos sentidos, en este señor y en este señor, en ambos convertidores es siempre positiva. Ahora, aquí en estos esquemas les muestro tres diferentes bloques, ¿ok? Donde acá se pone una red monofásica, un tiristor, una carga resistiva, una red monofásica, un tiristor, una carga LR, y una red monofásica, un tiristor y una carga inductiva con una fuente. Esta fuente puede representar un capacitor, por ejemplo. Un capacitor tipo electrolítico que tiene una alta capacitancia. Entonces miren la forma en que trabaja y eso ya ustedes lo conocen. Cuando circula una tensión positiva, el ánodo y el cátodo se polariza de manera directa. Entonces, pero no comienza a circular corriente hasta que yo le aplico un pulso de corriente. En este caso, por ejemplo, me dan cuenta que es aquí donde yo le aplico un pulso de corriente. Entonces, como es una carga resistiva y no hay nada que se oponga al cambio brusco de corriente, cuando yo le aplico un pulso de corriente, la corriente pasa en el punto alfa, pasa de 0 a I. Voy a llamarle I de T en este rango, en este punto. Entonces tengo un cambio brusco de corriente y luego sigue la curva normal de una corriente sinusoidal para ante una carga resistiva. ¿Ok? Dense cuenta que acá solamente tengo un diodo, por lo tanto la forma de corriente se va a circular solamente en el axo positivo de la tensión de entrada. En el axo negativo no conduce. ¿Ok?
En el segundo ejemplo, lo que se muestra es la misma carga resistiva, pero ahora se añade una inductancia. Y acuérdense, el concepto que yo les mencionaba es que la inductancia tiene un concepto en particular. La inductancia es un elemento que se opone a cambios bruscos de corriente. O sea que si tu inductancia es grande, tener una variación de corriente como la que aparece acá, de 0 a IDT, de manera tosca, no lo vas a encontrar. Entonces, mira lo que pasa cuando yo le genero un pulso. Como ya no tengo un cambio brusco, sino mira, la corriente cambia suavemente. ¿Está bien? Cambia suavemente y vas a encontrar un desfasaje entre la corriente y la tensión de entrada. ¿Ok? Pero hay una cosa en particular. Miren que aquí la corriente deja de circular cuando la tensión pasa a ser negativa, cosa que no pasa aquí. En este caso la tensión pasa a ser negativa, ¿ok? Pero quien impone el flujo de corriente es esta carga inductiva, porque la carga inductiva lo que hace es almacenar corriente. Entonces, como hay una tensión almacenada, como hay una energía almacenada en el inductor, esto hace que la diferencia de potencial entre estos terminales siga siendo positiva, y esa diferencia de potencial es positiva porque existe acá una energía almacenada. ¿Ok? Si aquí hay una energía almacenada acá, lo que hace es que esa fuente de corriente que está acá tiene que descargarse en la carga resistiva. Entonces, por eso es que en este punto, cuando la tensión pasa a ser negativa, ¿ok? Dense cuenta que sigue fluyendo corriente hasta que el inductor se descarga completamente. Quiere decir que ya no hay corriente acá y va a querer la corriente ser negativa. Miren que en todo este rango que estoy marcándolo en el mouse, la tensión es negativa, ¿okay? Y si lo comparo con la carga resistiva, no debería conducir corriente. Eso es posible porque tengo un inductor adelante y este inductor me permite almacenar energía en forma de corriente. Pero una vez que esa energía haya sido entregada a la carga, automáticamente la corriente pasa a ser cero. Va a intentar ser negativo, pero como este es un diodo controlado, se apaga de manera natural, no conduce corriente y así se va a mantener hasta que venga el siguiente pulso de disparo. ¿Ok? Y finalmente es este señor de acá. Y este señor es algo en particular. Para que este sistema funcione, EDD tiene que ser menor a la amplitud pico de la tensión monofásica, como lo que están viendo acá. Acá tengo la tensión monofásica, ¿ok? Y EDD es menor que la tensión pico. Entonces, ¿cuándo conduce corriente aquí? Cuando esta tensión, ¿ok? Es menor que la corriente de entrada, que la tensión de entrada. Entonces, si ustedes ven acá, todo este rango puede conducir el tiristor, pero solamente conduce cuando yo le aplico un pulso de corriente. Pues en este punto, en todo este punto que puede conducir, yo le aplico un pulso de corriente aquí, ¿ok? Y miren que en este momento el sistema va a comenzar a circular corriente en todo este trayecto. Ahí ven la corriente. Y en teoría aquí debería dejar de conducir, pero dado que tengo energía almacenada en forma de corriente, la corriente va a seguir circulando hasta que tome el valor de cero. A partir de ahí sí deja de conducir la corriente y luego el proceso se va a repetir de manera periódica. ¿Tienen alguna pregunta hasta ese punto de ahí, mis estimados alumnos? Ingeniero, ¿podría repetir la parte de la tensión ED? Ponga. Y mejor lo que hay que hacer es hacer un zoom. ¿Ves mejor ahí la imagen? Solamente esta imagen. Sí, ingeniero. Miren, ¿cuál es la condición para que este circuito funcione? La condición de que este circuito funcione es tal que la tensión EDD tiene que ser menor a la amplitud pico de la tensión de entrada alterna. Si eso ocurre, va a poder circular corriente en el diodo. ¿Por qué? Porque mira, esta es la tensión EDD, BDD, EDD, esta que está acá. Esta tensión es EDD. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y una vez que yo le aplico un pulso de corriente, acá es donde va a conducir. Dense cuenta que el diodo va a conducir cuando esta tensión sea mayor que esta tensión porque no hay corriente. La diferencia potencial hace que este diodo entre en polarización directa y a partir de teta 1 el diodo el tiristor puede conducir. Pero como solamente en el punto teta 2 le aplico un pulso de corriente,
es en este momento que empieza a conducir. Y aquí está apareciendo la forma de onda de BDD. Esta forma de onda de BDD, dése cuenta que cuando conduce, acá va a haber una caída de tensión. Y la diferencia de terminales entre acá de BDD de este punto con respecto a este es la suma de los dos. ¿Ok? Por eso es que aparece esa forma de onda hasta que la corriente deja de conducir en este punto de acá. Cuando la corriente deja de conducir, BDD toma otra vez este valor y se mantiene, porque como ya deja de conducir, acá no hay caída de tensión, BDD es igual a EDD y miren que toma otra vez el valor de BDD. ¿Ok? Entonces, solamente conduce cuando la tensión alterna es mayor que EDD. Miren que en todo este rango. Solamente en este rango puede conducir. ¿Ok? Y va a conducir cuando yo le genero un pulso de corriente. En este punto yo genero un pulso de corriente y mira, conduce, 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 conduce. Hasta aquí en teoría debería dejar de conducir, pero como tengo energía almacenada en el inductor en forma de corriente, este va a forzar que la corriente siga circulando hasta que la corriente pase a menor que cero. Quiere decir que la tensión BDD toma este rango. ¿Se entendió mejor? Consulta. Sí, ahora sí, ingeniero. Gracias. ¿Tienen alguna otra consulta? Sí, ingeniero, entonces cuando llega el punto donde el voltaje cambia, Un toque para subirte volumen porque no te estoy escuchando. Ya, cuando, ahora, dale. cuando entonces la polaridad del voltaje cambia, el diodo deja de funcionar prácticamente. Claro, porque si tú te das cuenta, la energía es que, eso por favor, quédate en claro que esto es un diodo controlado. El tiristor deja de controlar de manera natural. ¿Qué significa que deja de conducir de manera natural? Que cuando la corriente intenta ser negativa, el pata se abre. Mira que aquí la corriente comienza a circular cuando esta tensión es mayor que esta tensión. Entonces la tensión en el diodo se polariza de manera directa, es positiva. Entonces comienza a conducir. Aquí está la corriente que comienza a conducir. Como hay un inductor, no tengo un cambio brusco de corriente, sino es suave, mira. Suave, comienza a conducir, aquí comienza a conducir hasta este punto de aquí. En este punto de aquí, la corriente BDD vuelve a ser menor que EDD, pero tengo energía almacenada acá. Entonces, la suma de estas dos tensiones es aún la suma de estas dos tensiones es menor que este de acá. Entonces sigue conduciendo. Y eso es posible porque el inductor ha almacenado energía en forma de corriente. El tiristor va a dejar de conducir cuando esta corriente sea descargada completamente en la carga, que es lo que ocurre, mira. Sigue funcionando hasta que la corriente se descargue completamente en la carga, ¿ok? Que en este caso la carga es EDD. Y cuando la corriente intenta ser negativo, no puede porque esto es diodo controlado, ¿ok? Simplemente se va a abrir este dispositivo y deja de conducir la corriente. Al no haber corriente acá, la tensión en BDL es cero y la tensión entre estos terminales, entre este punto y BDD es EDD, porque como la corriente es cero, tensión cero, BDD es igual a EDD, que es lo que representa aquí. Listo, ingeniero, gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta adicional? ¿No? Chicos, estoy un poco yo cansado porque estoy desde las 7, he tenido reunión con Fondesit, aprobaron mi proyecto y me han tenido ahí 4 horas negociando el proyecto. A ver, pues volvamos acá. Lo interesante de este circuito es que yo puedo controlar el ángulo de disparo. Esto es lo más interesante de estos circuitos. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo viéramos de manera similar, como el caso del circuito rectificador monofásico, acuérdense cómo era. Cuando eran diodos, en la tensión positiva conduce estos dos de acá. Quiere decir que IDD, IDS es igual a IDD, ¿no? Porque dense cuenta que como TD1 y TD2 conducen, TD1 viene acá, la corriente viene acá, viene así, en el sentido que está en rojo. Viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí. IDS es igual a IDD. ¿Ven? Tienen el mismo sentido. Acá con el mouse. Y cuando TD4 y TD3 conducen, quiere decir que la corriente va a venir en este sentido. Así, aquí, viene por TD4. Se viene por acá. Dense cuenta que al venirse por acá, la corriente tiene sentido inverso de IDS. Quiere decir que IDS es igual a menos IDD en este trayecto cuando el transistor 3 y el transistor 4 conducen. Entonces, IDS es igual a menos IDD y viene por acá y vas a tener esta forma de onda.
Lo interesante en que este circuito de tiristores ante una fuente de corriente es que tú puedes controlar esta tensión. Y esa tensión es igual a 2pi por BDM, que es la tensión promedio de C, multiplicado por el coseno del ángulo de disparo. ¿Cómo es eso posible? Miren, aquí hay un esquema. ¿Ok? Acá, esto es BDD, las tensiones en estos terminales, donde en el punto alfa le estoy aplicando un ángulo de disparo. Mira su forma de onda. Acá, miren su forma de onda. Pero lo primero que quiero que vean es que la forma de onda de la tensión rectificada es, si lo quieres ver de esta manera, una onda alterna mochada. La van mochando, mira. Puede llegar hasta acá y lo corta. Puede llegar hasta acá y lo corta. Pero tú puedes ir cortando la parte DC de salida para que solamente te quede la parte, la parte DC positiva para que solamente te quede la parte DC negativa. Quiere decir que BDD va a tomar valores DC tanto positivos como negativos. ¿Ok? Ahora, miren, cuando yo le aplico un pulso de corriente aquí, en este momento, dense cuenta que, los diodos pueden comenzar a conducir a partir del punto del tiempo T0. Pero como yo no le he aplicado un pulso y lo aplico aquí, aquí dense cuenta que está conduciendo este valor en este punto de aquí, ¿ok? Quiere decir que, bueno, esto de acá no lo veamos todavía, ahorita lo quiero que entiendan. Y de ese, en la parte positiva de la tensión de red, como le vuelvo a decir, como conduce TD1 y TD2, viene acá, tac, 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 acá en este sentido, IDD es igual a IDS, vean por favor mi mouse, IDD tiene el mismo sentido de IDS, IDD tiene el mismo sentido de IDS, ¿ok? ¿Sí? Entonces, quiere decir que en el rango positivo de la tensión alterna, IDS es igual a IDD. Entonces, dense cuenta que cuando yo le aplico un ángulo de disparo, ¡pum!, el señor comienza a conducir. ¿Ok? Hasta este punto de aquí. En este punto de aquí, la tensión va a ser negativa. Quiere decir que el T4 y el T3 están listos para comenzar a conducir. ¿Ok? Pero como no han recibido un disparo, todavía no conduce. Ahora, como tengo una fuente de corriente en paralelo y la corriente fuerza a los elementos en base de diodos a que sigan conduciendo, dense cuenta que sigue conduciendo, sigue conduciendo, sigue conduciendo, hasta que en este punto yo le aplico un pulso para que vuelva a conducir T2 y T4 y T3. Quiere decir que en este punto de acá, que le aplico el pulso, IDS toma el valor de menos IDD y toma este valor. ¿Ok? Entonces, IDS puede tomar el valor de IDS W de GDT. ¿Ok? Y de esta manera yo puedo controlar, miren que yo tengo una tensión. ¿Ok? Y al mismo tiempo en la red alterna tengo una corriente. Si yo calculo la serie de Fourier de este señor de acá, ¿ok?, se van a dar cuenta que en la componente fundamental tengo una tensión y una corriente desfasada con este ángulo de disparo phi. Por lo tanto, yo puedo controlar la potencia activa. Quiere decir, donde la potencia activa es igual a la tensión eficaz de BDS a 60 Hz, la tensión eficaz de IDG, IDE de primario a 60 Hz multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Ok? Por favor, ¿tienen alguna pregunta en ese aspecto? Todo claro, ingeniero. Todo claro. Seguimos. Por favor, dense cuenta que acá la forma de onda de la corriente IDS, acá, dense cuenta por favor que difiere de un rectificador monofásico. ¿Ok? Dense cuenta que la forma de onda difiere de un rectificador monofásico. ¿Ok? No controlado. Porque yo con tiristodes puedo controlar el disparo de la corriente. ¿Ok? Entonces, si usted ve una forma de onda en su examen que tiene esta forma de onda, por favor dense cuenta que para obtener esta forma de onda, la única manera es que tenga rectificadores controlados tipo tiristores o MOSFET, si fuera el caso. Pero si yo te dijera que es un circuito en base de MOSFET, en base de tiristores, dense cuenta que la única forma para obtener esta forma de onda es con dispositivos controlados. Si acá te pongo diodos y te digo, señor, ¿se puede obtener esta curva? No, no se puede obtener esta curva, porque solo conduce T1 y T2 cuando la tensión es positiva y T3 y T4 cuando la tensión es negativa.
Con tiristores, conduce T1 y T2 en este rango pequeño, mire. Hasta que aplico el pulso T3 y T4 y conmuta. Entonces, si ya nosotros entramos al aspecto de analizar tanto la potencia y los armónicos, dense cuenta que los armónicos de la corriente monofásica siguen siendo igual que un rectificador no controlado. Si usted recuerda el espectro, tengo una componente de 60 Hz, la componente de 180 Hz es un tercio de amplitud con respecto al de 60 Hz, y así, ¿ok? Donde la componente fundamental tiene tiene un valor, esto está en máximo de 2 sobre pi por IDD, ¿ok? Y la amplitud de sus valores de las corrientes armónicas, dense cuenta que varían de manera proporcional a el armónico que es afectado. En este caso, por ejemplo, para el armónico de 180 es sobre 3, el armónico de 300 es sobre 5 y así, ¿ok? Y si yo calculo la distorsión armónica de esta señal cuadrada, de corriente de red cuadrada, tiene una distorsión armónica de 48.43. Entonces, lo primero que puedo mencionarles acá es que los circuitos clásicos de tiristores que te permiten controlar corrientes DC a la salida, tipo dimmer, ¿okay?, son altamente perjudiciales a la red eléctrica porque tienen una alta distorsión armónica. No son amigables con la distorsión armónica, son bastante fastidiosos porque su distorsión armónica o las componentes de frecuencia armónicas que generan son bastante importantes. ¿Ok? Sin embargo, si lo analizamos desde el punto de vista de potencia, ¿ok?, yo puedo controlar potencia activa, así como potencia reactiva. Ejemplo de eso es que la potencia activa, tú vas a obtener a la tensión RMS por 2pi por ID por el coseno de phi. La potencia reactiva es por el seno de phi y la potencia aparente es igual a la potencia activa más la potencia reactiva elevado al cuadrado. ¿Ok? Dense cuenta que la potencia activa puede tomar valores positivos como valores negativos. ¿Qué significa que tome valores negativos? Que yo estoy inyectando potencia en la red. Sin embargo, potencia reactiva solo toma valores positivos, ¿ok? Y quiere decir que siempre estoy consumiendo potencia reactiva. Y finalmente la potencia aparente, ¿ok?, que básicamente es la raíz cuadrada de p cuadrado por q al cuadrado. En ese punto de ahí, por favor, mis estimados alumnos, ¿tienen alguna pregunta? Dense cuenta que la variación de ambas señales es sinusoidal, a excepción de la potencia aparente, que es el cuadrado de los dos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Quedó claro, ingeniero. Seguimos. Ok, ahora, lo único que va a cambiar del monofásico con respecto al trifásico es el control de la potencia activa y reactiva, porque si hacemos la analogía con un inductor, voy a tener exactamente los mismos problemas, que es el problema de muescas en el lado de la tensión de estos terminales. ¿Ok? Entonces mira que aquí voy a tener caída de tensión propio de la caída de tensión de la inductancia a la entrada de mi toma monofásica, y mi tensión aquí va a ser distorsionada, mira. ¿Ok? Ahora, la caída de tensión evidentemente depende de la inductancia que se ponga, o sea, el tamaño de la inductancia y la amplitud de la corriente. Eso es entendible. Ya, con eso ya vamos a terminar el trifásico. Perfecto. Pues entremos ahora a ver la parte de rectificadores trifásicos. Ok. Acuérdense que para rectificadores trifásicos no controlados, la tensión de C era 3 sobre pi por B por la tensión de línea máxima. Lo que cambia con respecto al no controlado es que lo vas a multiplicar por el ángulo de disparo. ¿Ok? ¿Cuál es lo malo? Es que ahora vas a tener 3 ángulos de disparo sincronizados. En realidad vas a tener 6, porque este par con este par se tiene que controlar, se tiene que desfasar 180 grados con respecto a este se tiene que desfasar 120 grados con respecto a este y 180 con respecto a este, y este tiene que estar desfasado 120 con respecto a este y 180 con respecto a este.
quiere decir que vas a tener 6 ángulos de disparo diferentes. ¿Ok? Pero la tensión DC controlada depende de ese ángulo de disparo, y aquí aparecen algunas curvas que te ha mostrado propio del libro de electrónica y potencia de Moja, donde aparece más o menos la curva de tensión. ¿Ok? Ahora, aquí está un poco distorsionada. Ahora, uno de sus compañeros se dio cuenta que la forma de onda que se aparecía en el examen era correspondiente a una señal trifásica. La verdad que se me ha pasado, por la sencilla razón de que he modificado el examen y no me di cuenta que un circuito correspondía a la señal trifásica. ¿Ok? Pero para efectos de análisis, lo único que voy a analizar es la corriente. ¿Ok? La forma de onda de la corriente. Dale, ahora, volvemos acá. Lo que nosotros podemos controlar con el ángulo de disparo es la tensión de salida. Y controlando la tensión de salida, lo que nosotros controlamos en realidad es la tensión rectificada en estos puntos. Acá no se ve muy bien porque está toda mezcolanza, pero acá se va a ver mejor. Mira. Esta es la tensión rectificada en estos puntos cuando el ángulo de disparo es 0. Miren cómo cambia la tensión rectificada cuando el ángulo de disparo es 30 grados. Bueno, mejor conviene hacer un zoom de esta señal. Por favor, mire la forma de onda de la tensión rectificada. Mire la forma de onda de la tensión rectificada cuando alfa es 30 grados. ¿Ok? Vean ahí. Mire la tensión rectificada cuando el ángulo es 60 grados. Mira que el área efectiva va disminuyendo. ¿Ves? ¿Ok? Este es el área efectiva que calcula el DC. Mira que va disminuyendo aquí. Cuando el ángulo es 60 grados, mira que el área efectiva va disminuyendo. Mira cuando es 90 grados, mira que el área efectiva positiva con negativa son iguales. La suma de los dos da como resultado que la tensión rectificada es 0. ¿Ok? Mira acá cuando el ángulo de disparo es 120 grados, mira que el área sombreada tiene una área negativa. ¿Ok? Mira que el área aumenta conforme el ángulo es 180 grados, y mira que el área aumenta acá conforme el área es menos 180 grados. Entonces, eso queda como resultado, que si yo tengo una fuente de corriente acá, controlando el ángulo de disparo de los tiristores, puedo controlar la tensión entre los terminales. ¿Ok? Y dense cuenta que, dado que tengo una tensión negativa en este aspecto de acá, yo puedo controlar la potencia que absorbe o que entrega la red. ¿Ok? Desde controlando la tensión en estos terminales de aquí. Ahora, lo que sí es importante para mí en este aspecto de acá es los armónicos que tienen este tipo de rectificador. Es similar con respecto al rectificador no controlado en base a diodos. Un controlador no controlado en base a diodos, dense cuenta que el tercer armónico desaparecía. Bueno, acá es exactamente igual. El tercer armónico desaparece y el primer armónico que aparece es el quinto, que a 300 Hz. Luego aparece el de 420 y así. ¿Ok? Quiere decir que esta señal tiene menos cantidad de armónicos con respecto a su equivalente monofásico. Y eso lo pueden ver mediante el cálculo de distorsión armónica. En este caso es 31.8 y en el caso del monofásico, por acá, es de 48.43. Eso quiere decir que un rectificador controlado o no controlado siempre va a tener menos distorsión armónica en la corriente de red con respecto al monofásico. O sea, un rectificador trifásico, viendo la corriente en el lado de la red, siempre tiene menos distorsión armónica si se compara con un rectificador monofásico, sea controlado o no controlado. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta ese aspecto de acá? Todo bien, ingeniero. Listo. Entonces, para terminar esto de acá, era lo que ustedes me preguntaban al inicio. Ustedes me decían, profesor, pero claro, existe un problema en este tipo de rectificadores porque la corriente no es sinusoidal. Entonces, la pregunta caía por su propio peso el profesor. ¿Y qué modifico entonces para que la corriente sea sinusoidal? Bueno, para que la corriente sea sinusoidal, lo que tienes que es utilizar
convertidores con interruptores de potencia tipo MOSFET o IGBT. ¿Ok? Ni con los tiristores, ni con los diodos, tú puedes solamente, o sea, si yo solo utilizo diodos o si yo solo utilizo tiristores, yo no puedo obtener una corriente sinusoidal en el lado de la red. ¿Ok? No lo puedo obtener. Sin embargo, si yo, por ejemplo, agrego un convertidor corriente continua tipo VOS, que se le llama un corrector de factor de potencia en cascada a un rectificador monofásico, yo puedo obtener una corriente sinusoidal en el lado de la red. ¿Cómo hago eso? Controlando la corriente. ¿Dónde controlo la corriente? La corriente siempre se controla en el inductor. Entonces, dense cuenta que aquí lo que yo estoy haciendo es controlar la corriente para que en este punto, mira que la corriente es rectificada. Si la corriente es rectificada de manera forzosa, la corriente aquí será alterna, porque en el primer cuadrante conduce estos dos y en el segundo cuadrante conducirán estos dos y la corriente será negativa. Entonces, si yo controlo la corriente en este punto a la entrada del inductor para que sea una señal rectificada, fuerzo a que la corriente en el lado de la red sea una onda alterna. Y eso lo puedo hacer solamente para convertidores monofásicos. Para convertidores trifásicos, esta arquitectura no funciona. Y por favor, reténgaselo bien en la cabeza. Este control de corriente para disminuir la distorsión armónica solamente funciona para circuitos monofásicos. No funciona para circuitos trifásicos. ¿Ok? Y es interesante también esto, porque yo puedo controlar dos variables, tanto la tensión de salida como la corriente en el lado de la red. O sea, tengo dos variables que puedo controlar. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Otra pregunta en particular? Ingeniero, disculpe, no le escuché bien la última parte, solamente no sé qué dijo ahí. Por favor, ¿puede repetirlo? Claro, mira, en este circuito yo controlo dos variables, la tensión y la forma de onda de la corriente. ¿Cómo así? Bueno, ahí sí voy a entrar un poco al concepto de control. Para controlar este sistema son dos bucles anidados. Primero controlo la tensión, ¿ok? Retroalimento la tensión, ingresa un PI y luego de ese PI sale como referencia una corriente. Esa corriente es la amplitud de la corriente que yo quiero controlar acá. ¿Ok? Esa amplitud se multiplica por una señal rectificada y esa nueva señal la controlo con otro PI. Y ese PI me va a permitir controlar esta forma de onda para finalmente obtener una forma de onda sinusoidal. Entonces yo controlo de manera directa esta tensión y de manera indirecta la forma de onda de esta corriente. ¿Ok? Pero eso ya desde el punto de vista de control. Acá no hay ningún esquema de control. Solamente les estoy explicando el cómo. Yo controlo la tensión acá y de manera indirecta controlo la forma de onda de la corriente en el lado de la red. ¿Se entendió esa parte? Sí, ingeniero. Dale. Listo. Entonces, ya solamente me falta para terminar los rectificadores dos aspectos. ¿Ok? El problema de acá es que, lo voy a ver acá, es lo siguiente. Si yo actualmente, ya desde un tiempo a esta parte, estamos hablando de ¿desde cuándo comienza la época de las baterías conectadas a la red? Un momento, por favor. Disculpen que corte, solo que como estoy con los de Fondesit, tal vez sean ellos. Vale, seguimos. Listo. Desde un tiempo a esta parte, sobre todo los vehículos eléctricos, viene el concepto de inyectar energía a la red. O sea, yo puedo funcionar como carga y al mismo tiempo como un operador, un pequeño microoperador que puede inyectar potencia a la red. A ese tipo de sistemas, si es un vehículo eléctrico, se llama vehículo to grid. ¿Ok?
Es que el vehículo tiene la capacidad de inyectar potencia a la red ante la demanda de un evento de la red eléctrica. Eso quiere decir que la red eléctrica tiene sensores distribuidos en diferentes puntos que ven que la calidad de energía está fallando, que la estabilidad de la red está fallando en un determinado momento y piden a sistemas, sea vehículos o baterías conectadas a la red, que inyecte una determinada potencia activa o reactiva. Esa variable o esa cantidad de corriente de activa y reactiva es solicitada por la red. Y para eso se requiere convertidores electrónicos que tengan la capacidad que la corriente que vaya a la red sea bidireccional en el flujo de potencia. Quiere decir que la corriente, así como está acá, puede ir en este sentido, pero yo en algún momento quiero tener la capacidad que la batería entregue energía. Quiere decir que la corriente tendría que cambiar el sentido. Y date cuenta que como tengo diodos, la característica del diodo es que el flujo de potencia es unidireccional. Este convertidor me permite controlar la corriente, la forma de onda de corriente, pero no me permite controlar el flujo de potencia bidireccional. Quiere decir que yo tenga la capacidad de entregar a la red o que tenga la capacidad de recibir a la red. Y véanlo esto como una carga tipo supercapacitor, por ejemplo. O sea, yo si tengo eso, puedo descargar el capacitor. Y si es una batería, puedo descargar la batería a la red. ¿Ok? ¿Y eso cuándo se va a dar? Cuando la red me lo solicite. O, por ejemplo, cuando ustedes sobre todo que ya van a egresar, ustedes van a tener su dinero, van a tener mucho más dinero que el profesor, van a poderse comprar su vehículo eléctrico, usted llega a su casa, los vehículos eléctricos del futuro, ya no estoy hablando de muchos años, de 2 o 3 o 4 años, vienes, te conectas a la red y si no quieres gastar energía de tu casa, el convertidor va a comenzar a inyectarte energía a la red, ¿ok? Y va a disminuir tu consumo. Y si para tu mala suerte tienes un apagón, bueno, la batería del vehículo te va a poder alimentar tu casa durante una cierta cantidad de tiempo. Y si quieres salir de camping, bueno, con tu vehículo eléctrico simplemente vas a poder generar una corriente alterna porque puede tener la función de inversor y puedes alimentar pequeñas carguitas. Entonces puedes hacer un camping mucho más. Llevas tu televisor y si tienes salida GSM, ya puedes ver tu Netflix y toda la historia. Por ahí más o menos va la tendencia. Que tenga la capacidad de que sea bidireccional, la flujo de potencia. Y este convertidor no te lo permite. Para que sea bidireccional, lo que tenemos que cambiar es que estos diodos son reemplazados por interruptores de potencia. Un interruptor de potencia tipo MOSFET o tipo IGBT sí te permite que el flujo de potencia sea bidireccional. Quiere decir que vaya en un sentido como vaya en otro. ¿Ok? Y ahí les voy a mostrar solo de manera, porque todavía yo no les he explicado cómo funciona un interruptor de potencia. Ahorita ya les voy a explicar el funcionamiento de ello. Es que en este tipo de sistema, dense cuenta que lo único que he reemplazado son los diodos por interruptores de potencia. En este caso son IGBTs. ¿Ok? Este es el equivalente de un interruptor de potencia tipo IGBT. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo aquí? He reemplazado los diodos por interruptores de potencia. Y eso a mí me permite que el flujo de potencia, la corriente puede ir en este sentido como puede ir en sentido inverso. ¿Ok? Entonces, tanto los MOSFET como los IGBT sí me permiten que el flujo de potencia en el lado de la red sea bidireccional. Y eso se va a dar cuando mi carga es, por ejemplo, una batería o un supercapacitor o cualquier elemento que tenga la capacidad de entregar como de recibir energía. Dense cuenta, por favor, que esto es en el caso de los monofásicos. Y para el caso trifásico, bueno, es exactamente igual. Reemplazo los interruptores los diodos por interruptores de potencia y de la misma manera, estas características de este rectificador, el flujo de potencia puede ser bidireccional. Y lo que es más, también puedo controlar potencia activa como potencia reactiva. Pero dense cuenta acá que mi carga acá ya no es resistiva, sino es una carga tipo batería o tipo supercapacitor. ¿Ok? Entonces, estos tres últimos que les he mostrado tienen dos ventajas en particular. El primero te permite controlar la tensión y la forma de onda de la corriente y con ello disminuir la distorsión armónica en el lado de la red. Y los dos últimos te permiten, tienen las dos ventajas de pero al mismo tiempo tiene una ventaja adicional que permite el flujo de potencia bidireccional en el lado de la red, tanto para el aspecto monofásico como para el aspecto trifásico. Voilà. ¿Tienen alguna pregunta hasta este aspecto de rectificadores controlados y no controlados?
¿Todo claro? Parece que sí, ingeniero. Bueno. Profesor, una consulta. Dime. Este tipo de que se está mostrando ahora en pantalla también puede servir para controlar la corriente en trifásicos Claro. en la A red, ver. sí. Sí, sí, claro. Es que por favor quiero que veas, mira. Yo, acuérdense, por favor, mira la forma de este circuito, ¿ah? Yo controlo la corriente siempre en el inductor, ¿ok? Por lo general, hay algunas aplicaciones que vas a querer controlar la corriente aquí, pero si yo quisiera controlar, date cuenta que acá tengo una corriente, una corriente, una corriente. Entonces, ¿cómo funciona este control para controlar la corriente? Es de manera similar. Yo controlo la tensión acá, hay un lazo interno, el primer lazo, perdón, es el lazo externo, luego viene un PI. Ese PI me genera una corriente de referencia. Esa corriente de referencia es la amplitud de estos dos señores. El típico control es que estas corrientes se desacoplan en el tiempo. Quiere decir que utilizo la transformada de Parry-Clark. Entonces, Parry-Clark me permite desacoplar un sistema variante en el tiempo, un sistema invariante en el tiempo. Y eso me genera un desacople en la componente D y en la componente Q. ¿Ok? Entonces, esta señal de corriente que viene de mi primer lazo de tensión se compara con la componente I de D y me va a permitir controlar la potencia reactiva. Perdón, activa. Si yo quisiera controlar la potencia reactiva, lo que tengo es que dimensionar mis elementos reactivos acá para que me puedan suministrar la cantidad de energía reactiva que se requiere. La batería puede suministrar esa energía. ¿Ok? Entonces yo puedo controlar en este sistema, de esta forma, puedo controlar la corriente que cae acá y la corriente que entrega estos señores y la forma de onda de esa corriente. Y eso lo puedo hacer, por favor, solo con interruptores de potencia. Con diodos y con tiristores de potencia no puedo controlar la forma de onda, por favor. Sobre todo de frecuencias de 60 Hz. ¿Ok? Ustedes me dicen, profe, pero con tiristores sí podría controlar frecuencias de 1 Hz. Sí, hombre. De 1 Hz sí. ¿Ok? Porque los tiristores son mucho más lentos. ¿Ok? Si vas a trabajar 1 Hz, probablemente sí puedas controlar. Ahora, ¿qué aplicación puede hacer para 1 Hz? Sabe Dios cuál. ¿Ok? Pero este tipo de aplicaciones conectado a la red es para eso. Es para controlar la corriente en el lado de la red y para controlar la corriente en el lado de C o la tensión en el lado de C. ¿Tienen alguna otra pregunta? Yo, por ejemplo, la gran mayoría de financiamientos que obtengo son en estos dos convertidores, porque como trabajo vehículos eléctricos conectados a la red o baterías conectados a la red para entregar servicios especiales, bastante de esto de acá, bastante trabajo. Ahora, de ahí hay otros aspectos como conectar paneles y cómo conectar los paneles y de la norma para vehículos eléctricos dice que tiene que tener aislamiento galvánico y todo, y ahí viene más aspectos. Pero el control de esto sí es importante. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Dense cuenta también, por favor, que puede tener variaciones. Puedes tener esto se le llama convertidores tipo fuente de tensión, porque acá la tensión se coloca en estos aspectos, pero luego también puedes tener convertidores tipo fuente de corriente. Son variaciones que les explicaré conforme avancemos en el curso. Igual acá puede tener modificaciones que se le llaman current fit o alimentadores tipo fuentes de corriente. O también puede tener aplicaciones tipo multinivel, ¿ok? En la que se conectan configuraciones de estos interruptores de potencia de una determinada manera para que esta tensión que soportan sea de mayor tensión. Puede llegar hasta el orden de los kilovoltios en multiniveles, ¿ok? Así en este tipo de configuraciones, los valores interruptores comerciales que hay, comercialmente hablando, IGBT es hasta 3.3 kilovoltios. ¿Ok? Si tú quisieras llegar a mayor tensión, por ejemplo, para las redes de media tensión de 10 kilovoltios acá en Perú, tendrías que trabajar en multinivel. ¿Ok? Pero ya hay nuevas familias de MOSFET de silicio carbono que han salido, todavía no están a nivel industrial, solamente están a nivel, si lo quieren ver de esta manera, a nivel demo, MOSFET de 10 kilovoltios. Y actualmente, bueno, los laboratorios ahí de ABBE y eso están probando esas tecnologías. ¿Alguna otra pregunta adicional, mis estimados alumnos? Ingeniero, ¿Sí? hace un momento había comentado sobre la norma
de paneles solares, algo así estaba comentando. Ya. ¿Hay una norma específica para que está regulando esto de todo lo que es energía? Peruvian City, no, mi estimado. Acá en Peruvian City no. Ahora, en Estados Unidos y en Europa ya existen normativas dadas. En el Perú, dense cuenta que el programa NAMAS es el que ha definido una política. O sea, una política, o sea, el Ministerio de Energía y Minas hace unos 4 o 5 años abrió, dado que firmamos el Tratado de París, y el Tratado de París nos obliga a disminuir las emisiones de CO2, entonces el gobierno, ya casi a los finales de Ollantumala, creo que fue, e inicios del nuevo gobierno, con Ollantumala se abrió vamos a llamarlo, un grupo dentro del Ministerio de Energía y Minas que se llama el Proyecto NAMAS. El Proyecto NAMAS lo que ha definido son 4 políticas de gobierno para comenzar a disminuir las emisiones de CO2. Esas 4 políticas de gobierno es la primera, comenzar a implementar redes que permitan la disección de energías renovables a la red eléctrica, ¿ok? Se le llama RER NAMAS, ¿ok? O sea, todo lo que es interconexión de baterías a la red eléctrica, todo lo que es paneles eléctricos conectados a la red, etcétera. Eso es lo que está definido en esa política de gobierno. Pero solamente, digamos, si lo quieres ver de esta manera, es un estudio que hace el Ministerio de Energía y Minas que lo ha elevado a las altas esferas de poder para que defina la normativa en ese sentido, ¿ok? Porque todavía no las hay. Y dense cuenta que esas normativas primero tienen que ser aprobadas por la alta dirección del Congreso. Y luego de ahí recién pasa a Ocinermin. Todavía no llegamos a ese nivel. No hemos llegado a ese nivel. ¿Ok? Luego tenemos la otra política que es la de vehículos eléctricos, que NAMAS también ya ha definido cómo tiene que ser progresivamente la inserción de vehículos eléctricos. Tenemos algunas limitaciones en las normativas, pero ya se están instalando pilotos. ¿Ok? Ya ustedes deben haber visto diferentes pilotos instalados de sistemas de vehículos eléctricos. La otra nada más es eficiencia energética, que lo que se trata es de ver cómo hacemos para disminuir, de mejorar la eficiencia energética de los equipos que utilizamos. Para su información, dentro de ese programa NAMAS, la facultad de la FI ha implementado, NAMAS le dio a la FI 80,000 soles para implementar un laboratorio de eficiencia energética, y en el laboratorio de electricidad han abierto un laboratorio de eficiencia energética para medir la eficiencia energética de las termas. ¿Ok? Hay un pequeño espacio hecho. Y ahí está, es otro elefante blanco hecho, pero ahí sigue dentro de la facultad en el laboratorio de electricidad. Y el último nada más es la mayor inserción de energía eléctrica en las zonas rurales del país. Esas son las 4 nada más definidas por el gobierno. Pues no sé si contesté tu pregunta, pero esas son. Ahora, con respecto a las normativas, en Estados Unidos ya existe toda la normativa habida y por haber. En Europa ya existe todas las normativas habidas y por haber. Para tu información, por ejemplo, en Alemania, estuve ahí un tiempo. ¿Hace cuánto fue? ¿Cuánto viajé? Antes de la pandemia, 2019. Estuve ahí un tiempo en un laboratorio y me comentaba el profesor que lo que ha hecho el gobierno para incentivar la inserción de microredes eléctricas a base de paneles solares y baterías es que cuando tú entregas energía a la red, esa energía que tú le vendes a la distribuidora, porque eso es, cuesta el doble de lo que la energía que entrega la distribución. O sea, lo que tú consumes cuesta X, pero lo que tú entregas a la red cuesta 2X. Entonces, eso que hizo que comiencen a instalar al por mayor sistemas fotovoltaicos en Alemania. Pero va a llegar un punto que ya no va a ser subvencionado, porque date cuenta que esa diferencia lo pone el gobierno. ¿Ok? Entonces, existe toda una normativa. ¿Ok? Entonces, de igual manera, no sé si estás viendo, ahora en Europa y en Estados Unidos se están disminuyendo los impuestos para la inserción de vehículos eléctricos. Pero esa normativa no tenemos todavía en Perú. No tenemos nada de esas normativas. Y tal como está la cosa, no creo que cambie, chicos. No creo que cambie. No lo tomen a mal, pero yo cuando he hablado con el Ministerio de Energía y Minas, no es por alabarlos, pero realmente la gente de ahí es muy poca capacitada. Bien, pero bien pobre es su nivel académico de los, más que todo son burócratas. Y para este tipo de cosas sí tienes que tener gente técnica. Y si a eso les añadimos que no hay ningún laboratorio de este tipo en las universidades, incrementa la cosa aún peor.
¿Tienen alguna pregunta adicional, chicos? Ingeniero, y por ejemplo, yo quiero hacer mi tesis, ¿me puedo basar a estos, puedo poner referencia a esas 4 políticas ya? Claro, son políticas definidas. A ver, estamos ahí compartiendo pantalla, ¿no? Yo por lo general gano mis proyectos porque siempre hago Nama, Perú. Tú pon Nama y ahí te sale, mira, Ministerio de Energía y Minas. O sea, no lo estoy inventando yo. O sea, normalmente, yo como te digo, mira, yo para ganar mis proyectos de investigación, siempre tengo que hacer un estado del arte y tengo que decir qué es lo que el país necesita. Si no, no ganas. O sea, hay que saber vender. Es como una pequeña empresa, tienes que saber vender tu negocio. Entonces, yo lo que hago es decir, ok, ¿qué es lo que el Perú está requiriendo? Y para decir eso, tengo que decir, ok, mire, la política de gobierno ha definido que estas son líneas prioritarias. Por lo tanto, necesitan invertir en este desarrollo. Entonces, yo normalmente formulo así mis cosas y ya, pues, tengo más chance de ganar. Pero el estado del arte que tienes que hacer es ver qué es lo que el gobierno también está definiendo. Si tú defines algo que la política del gobierno no va, bueno, es difícil conseguir financiamiento. Pues date cuenta que esto ha definido ya el gobierno. Son políticas de gobierno a largo, mediano y corto plazo. Esta política es hasta mira, 2030. Es una política de corto, mediano y largo plazo. Si quieres saber, pones Namas Perú y te va a salir la página web. Ahí ya está especificada cómo es y cómo vamos. Mira cómo vamos hasta el 2020 han publicado, diciembre de 2020. Ahí cómo vamos. ¿Cómo vamos con respecto a esa política? ¿Tienen alguna otra pregunta? Por el momento nada, ingeniero. Dale, entonces, solamente para... Estoy acá. Vamos a volver a la clase anterior de interruptores de potencia. Porque ya, a partir de ahora, ya entramos a interruptores de potencia. Ya. Listo. Yo les había mencionado cuando iniciábamos la clase que vamos a trabajar con 3 tipos de interruptores de potencia. Los diodos, que ya lo hemos abarcado, los tiristores, que lo acabamos de terminar hoy con los rectificadores no controlados, y el último es el interruptor controlado. ¿Por qué he tratado de diferenciar esto? Para que más o menos vayan viendo una cadena de cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza lo otro. Entonces, ahora vamos a trabajar con este señor de acá, que es el interruptor controlado. Y el interruptor controlable, acá, a nivel de electrónica de potencia, vas a encontrar los BJT de potencia, los MOSFET y los transistores bipolares. Y para muy, muy alta potencia es los GTO. Me van a disculpar mi ignorancia, pero dado que este es para muy, muy alta potencia, no trabajo, desconozco mucho de cómo funciona este tipo de sistema. De acuerdo a la bibliografía, trabajan de manera similar que los MOSFET y los IGBT, ¿ok? Pero de acuerdo a la bibliografía tampoco es que no se utilizan mucho a nivel industrial. Pero si alguno de ustedes quiere buscar, bueno, podría buscar los GTO. Yo desde mi expertise no he visto aplicaciones de esto. ¿Okay? No he visto. De estos 3 sí encuentro. Como les dijo, el BJT de potencia tiene la característica que puede trabajar en la zona lineal. Pero estos de potencia cuestan extremadamente caros. ¿Okay? Por eso es que normalmente la gran mayoría de aplicaciones industriales se realizan o con MOSFET o con IGBT. ¿Qué característica tienen de estos señores con respecto a los diodos y a los tiristores? Es que en los diodos y los tiristores la corriente es unidireccional. ¿Ven ahí en la flechita verde? La corriente va en este sentido. En el tiristor también la corriente va en este sentido, pero en el interruptor controlable la corriente puede ir en ambos sentidos. Y por eso se le dice que es un dispositivo bidireccional. ¿Ok? De la corriente puede ir en este sentido, como pueden ir en el otro sentido. Otra de las diferencias es que estos interruptores de potencia se controlan por voltaje, no por corriente. Quiere decir que yo le tengo que aplicar una diferencia de potencial entre el G y el S. ¿Ok? Al aplicar una diferencia de potencial entre el G y el S, automáticamente el dispositivo me va a permitir a mí que la corriente circule. ¿Ok? Si le aplico una tensión, una diferencia positiva para un NPN, porque es igual
que los VGTT van a encontrar MOSFET o IGBT, NPN o PNP. Profe, industrialmente hablando, ¿se utilizan los dos? No, normalmente se utilizan los NPN. Muy rara vez vas a encontrar aplicaciones que tienes PNP. Lo que es más, es difícil encontrar comercialmente hablando dispositivos tipo PNP, porque se utilizan muy rara vez. Normalmente se utilizan los NPN. Los NPN lo polarizas de manera positiva, o sea, entre el G y S aplicas una tensión positiva para que conduzca y una tensión negativa para que se abra. Los PNP es el sentido inverso. ¿Ok? Normal. Un ratito. Un ratito. Dale, disculpen chicos. A ver, entonces tenemos acá, les decía que el flujo de potencia en estos casos es bidireccional y tenemos dos en particular que se utilizan industrialmente, los MOSFET y los IGBT. Entonces nosotros ya hemos hablado de todo lo que son diodos y ahora lo que quería traer acá es a los interruptores de potencia. Ahora, la característica de los interruptores de potencia es que te permiten el bloqueo de tensión, ¿okay? De tensiones directas e inversas. ¿Okay? ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa cuando te hablo de bloqueo? Que el dispositivo se abre al aplicar una tensión positiva entre el gate y el source, el dispositivo se abre y no permite el paso de corriente. Y ese cambio se hace de manera instantánea. ¿Okay? En muy rápido, a velocidades bastante elevadas, nanosegundos. ¿Okay? Muy pocos es en microsegundos. Es muy, muy malo tu dispositivo para conmutar en microsegundos, que sí vas a encontrar, ¿okay? Pero vas a encontrar, digamos, vas a encontrar un MOSFET que cuesta $0.1, o sea, que ya está recontra barato, y así vas a encontrar que conmutan muy lento. Pero vas a encontrar otros que vuelan, que estén en el orden de los nanosegundos. ¿Okay? Mientras mayor tensión soporte, más corriente aguante y más rápido conmute, más alto es el precio. ¿Okay? De manera similar, te permite obligar a que conduzca, quiere decir que cierra y permite que altas corrientes puedan pasar por este dispositivo. ¿Ok? Dense cuenta que tiene dos modos de funcionamiento. El modo de bloqueo, que se abre y no permite el paso de corriente. El modo de conducción, que se cierra y permite el paso de corriente. Una tercera condición es que conmuta muy rápido, quiere decir que yo puedo decir que abra y que cierra a muy rápida velocidad, y esa rápida velocidad va a depender de la tensión que lo aplique entre los terminales del gate y del source. Y lo más interesante de este tipo de dispositivos es que la potencia que yo necesito para controlar su disparo, o sea, la tensión que yo le aplico al gate y al source, es muy pequeña comparado a toda la potencia que va a permitir circular entre el denador y el surtidor. ¿Ok? Por ejemplo, un circuito de potencia del driver, se le llama driver al circuito de disparo, que me genera las tensiones entre el gate y el source, me consume 1 vatio, y ese 1 vatio me puede permitir tranquilamente dejar pasar acá una de 100 amperios a 1200 voltios. ¿Ok? O puede dejarme pasar 300 amperios a 1200 voltios. O sea, yo necesito 1 vatio para controlar el que abra y que se cierra este dispositivo. ¿Ok? En contraposición de toda la corriente que va a circular entre el drenador y el surtidor. Entonces, esas son las 4 características importantes. La primera, que permite el bloqueo de corriente. La segunda, que permite la conducción de corriente. La tercera, que conmuta muy rápido. Y la cuarta es que para esa conducción muy rápida necesita muy poca potencia en el driver. ¿Ok? Esas son las 4 condiciones. Ahora, esa conmutación de manera real toma tiempo. ¿Ok? Por eso es que le digo, oye, la conmutación no es instantánea. La conmutación toma un tiempo. Y eso es lo que les explico a continuación en esta diapositiva, para que entiendan las limitaciones que se tienen en electrónica de potencia.
Aquí lo que les voy a mostrar son los dos tipos de pérdidas que se van a encontrar en interruptores de potencia, no en núcleos, ¿ah? Porque en núcleos tienes otro tipo de pérdida. En los interruptores de potencia, las dos pérdidas que ustedes van a encontrar son, las más importantes son dos, las pérdidas por conducción y las pérdidas por conmutación. ¿Ok? Les vuelvo a repetir, vas a encontrar esos dos tipos de pérdidas, las pérdidas por conducción y las pérdidas por conmutación. Paréntesis, esta diapositiva sí se las envié, ¿no es cierto? Lo tienes en correo. Sí, sí, ¿no es cierto? Al correo sí lo envió. Sí la envié, perfecto. Entonces esta diapositiva sí la tiene. Entonces, seguimos. Para analizar las pérdidas por conmutación, les voy a mostrar este esquema que aparece aquí, por favor. Y esta es la clásica estructura de un convertidor BAC. ¿Ok? En la cual tengo una fuente de corriente en paralelo con el diodo y un interruptor de potencia. ¿Ok? Esta fuente de corriente, dense cuenta que cuando este dispositivo está abierto, circula por el diodo. ¿Lo logran ver? Aquí se cierra la malla. Y cuando este dispositivo se cierra, plug, ¿ok? Este negativo que está aquí viene al terminal del ánodo, el positivo viene al cátodo, se polariza de manera inversa y la corriente circula por acá y se abre el diodo. Entonces vas a encontrar dos caminos. El primer camino es por el diodo, ¿ok? Porque se cierra esta malla. Y el segundo camino es cuando este dispositivo se cierra, la corriente va a circular por el interruptor de potencia y va a seguir este camino. ¿Ok? Y es importante ver que el funcionamiento del diodo y el interruptor siempre son de manera complementaria. Quiere decir que cuando este se cierra, el otro se abre. Y cuando este conduce, este está abierto. Siempre es de manera complementaria. ¿Ok? Por favor, hasta ese punto de ahí, ¿tienen alguna pregunta? Profesor, esa fuente de corriente, ¿con qué dispositivos se realizan? Mira, acá te lo he puesto, mira, acostadito, porque ya es una pregunta muy clásica. Este señor representa una inductancia, porque el elemento inductivo te permite almacenar la energía en forma de corriente. Ah, ok, profesor. ¿Estamos de acuerdo? No había visto ¿Sí? eso. Ya, entonces acá este señor representa una inductancia. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces vamos a ver un esquema, un esquema acá. ¿Ok? Mira, yo en este momento voy a generar una señal de disparo de este interruptor de potencia entre el gate y el source. De esta manera, mira. Acá le digo que apague, generándole una tensión negativa, y luego en este aspecto, en este punto de acá, le digo, oye, conduce. Pasa a conducir durante todo este tiempo. Luego dijo, deja de conducir, y luego le vuelvo a decir que vuelva a conducir. Esto es una señal periódica, donde el tiempo de conducción es el tiempo en on y el tiempo de abertura es el tiempo en off. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? ¿Capichi? Hasta ahí estamos ok. Ya mira lo que pasa. Cuando yo le digo al dispositivo que conduzca, que es en este punto, ¿ok? Antes estaba abierto. ¿Ok? Porque cuando conduce este señor está abierto. Si este señor está abierto, el diodo está conduciendo. Si este conduce, ¿ven? Acá está conduciendo, el positivo viene acá, considero al diodo como un cortocircuito, ¡pac! El más viene acá, el menos viene acá, y BDT toma el valor de BDD. ¿Todos vieron eso? Cuando el diodo está circulando es porque este interruptor está abierto. Cierto interruptor está abierto, el diodo circula, lo considero como un cortocircuito, el positivo viene acá, ¡plop! El negativo está acá, y la tensión BDT toma el valor de BDD, que es lo que está representado acá. ¿Ok? En este punto de acá, BDT, que está indicado acá, toma el valor de BDD. ¿Hasta ahí todos seguían, por favor? Sí, profesor. Perfecto. Mira, entonces yo le digo, en este punto le digo, oye, conduce. ¿Acá? Entonces, pero como es un dispositivo real, lo primero que tiene es un retardo. Es un retardo de propagación para que los huecos y los electrones se configuren de la manera correcta. Una vez que pasa ese retardo, lo que pasa es que la capacitancia parásita comienza a cargarse. Mira, se comienza a cargar la capacitancia parásita y esto te lo ha representado de una manera triangular.
de manera real es casi como si lo quiere ver, como una forma logarítmica, pero acá se ha representado de una manera triangular. Y esto es ideal. ¿Ok? Entonces, una vez que este dispositivo ya se cargó, ¿ok? Se cargó la capacitancia parásita, la corriente comienza a circular a la corriente máxima. Esta corriente, ven acá, se carga, se carga, se carga hasta que llega a la corriente máxima y toda la corriente comienza a circular por el diodo. ¿Ok? Entre los terminales del interruptor de potencia, una vez que se ha cargado, estos son los terminales de acá, lo que hace es para que conduzca es cargar la capacitancia parásita. Es difícil de explicar, mejor acá. Para que conduzca, tienes que cargar esta capacitancia parásita entre el gate y el source. Y una vez que conduce, se descarga la capacitancia parásita del drenador al surtidor. Como es un cortocircuito, se descarga. ¿Ok? Entonces, volviendo acá. Una vez que ya se cerró este circuito, la tensión que hay entre los terminales se comienza a descargar. ¿Ven ahí? Hasta que llegue a B de on. B de on es la caída de tensión cuando este circuito ha cerrado. ¿Ok? Pero dense cuenta que para conducir, la conducción no se ha producido de manera inmediata. Primero ha tenido que llegar a la corriente máxima y una vez que este señor ya cerró, la tensión comienza a descargarse. ¿Y esto qué implica? Que simple, chicos. Están viendo que tengo una forma de onda triangular donde tengo una tensión y una corriente y por tanto aquí tengo disipación de potencia. ¿Ok? Quiere decir, para que el interruptor se cierre, estoy disipando potencia. Y eso se va a manifestar en forma de calor. ¿Ok? Sigamos. Entonces yo conduzco la corriente, el dispositivo está cerrado. Durante todo este tiempo que dice en on, sigo manteniendo en on. ¿Ok? La tensión entre B de T se mantiene a B de O. Y en este punto le digo, oye, señor, deja de conducir. Ábrete. ¿Ok? Deja de conducir y ábrete. Entonces, dense cuenta que existe un retardo. Y en este punto lo que va a hacer es comenzar a cargar la tensión, la capacitancia parásita entre el drenador y el surtidor. Y te tiene que comenzar a cargar, mira, suavemente, hasta que llega la tensión B de D. En ese momento B de D quiere decir que este señor es un circuito abierto. Y lo que va a pasar es que la capacitancia parásita también va a hacer que la corriente se descargue. ¿Está bien? Y va a llegar hasta su valor igual a 0, que no está conduciendo absolutamente nada de corriente. Y lo que está pasando aquí es que tanto para el cierre como para la abertura tiene disipación de calor. ¿Ok? ¿Qué es lo que está representado acá? Te está diciendo, oye, mira, cuando tú le digas al interruptor que cierre, vas a disipar esta energía que es un medio de B de D por I sub 0 por el tiempo de on. Y cuando tú le digas que abra, vas a disipar energía que se llama E de apagado, que es un medio de B de D por I sub 0 por el tiempo de off. ¿Ok? Y a nivel de potencia es lo que te estoy mostrando acá. A nivel de potencia tienes una pérdida disipada a la hora de encendido, por eso es que está representado por tiempo de encendido, y otra energía disipada en el tiempo de apagado. Ese tiempo de encendido y ese tiempo de apagado es lo que te está mostrando aquí. ¿Ok? Porque básicamente la energía es base por altura sobre 2. Bueno, esta es la fórmula al final. Entonces, las pérdidas por conmutación son las pérdidas que se producen tanto para abrir el circuito como para cerrar el circuito. Y por lógica, tú te vas a dar cuenta que eso depende de la frecuencia. ¿Eso qué quiere decir con esto? Que si tú estás haciendo a una frecuencia muy elevada, vas a generar mucho más triangulitos. Y esos triangulitos lo que van a significar es que tienes más calor generado. ¿Y eso qué va a decir? Que tu dispositivo va a calentar más. ¿Y eso qué implica? Que vas a tener que agregar un elemento térmico que permita disipar ese calor. Por esa razón, nosotros agregamos disipadores de calor. ¿Ok? Siempre se agregan disipadores de calor. Siempre. Aunque para algunas aplicaciones de muy baja potencia no se agrega. Pero por lo general, ya para aplicaciones de 1 kilovatio, 500 vatios, 100 vatios para arriba, ya agregamos disipador. Dependiendo de la aplicación, será con ventilación forzada, con agua o simplemente de manera natural, por convección natural. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que las pérdidas por conmutación dependen de 4 factores. Tensión y corriente para comenzar que soporta el dispositivo. Una tercera variable que es la frecuencia de conmutación. Y lo que es peor, depende también del tiempo de velocidad que este señor se cierra y del tiempo de la velocidad que este señor se abre. Estos 4 parámetros me van a definir cuánto de calor va a disipar este dispositivo.
Sin embargo, para conducción, que es solamente en este señor de acá, lo único que tiene de pérdida es básicamente el tiempo de conducción, que está acá, dividido entre el tiempo de conmutación, esto me va a darle el parámetro, ¿ok? Multiplicado por la tensión de conducción y por la corriente. Esta es las pérdidas de conducción. Estas son las pérdidas de conmutación. Ambos generan calor, ¿ok? Esto también tú lo puedes representar por la corriente que soporta, por la resistencia, multiplicado por el tiempo de encendido, entre el periodo de conmutación. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que acá interviene conforme mayor conduzca el dispositivo, durante mayor tiempo conduzca, y si resistencia de conducción sea mayor, mayor pérdidas voy a tener acá. La capacidad de calor que se genera producto de estas pérdidas es la suma de los dos, de las pérdidas por conmutación más las pérdidas por conducción. ¿Ok? Sobre este aspecto de acá, mis estimados alumnos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, ingeniero. Ya, listo. Entonces voy a mostrarles dispositivos reales para que vean esto de acá. Acá, vamos a ver, no sé si tengo acá DigiKey, un ratito. Voy a entrar a DigiKey para mostrarles, acá está, un MOSFET. Ya, entonces vamos acá. Share screen. Ok, ¿logran ver? Sí, ¿no? Te voy a poner acá MOSFET, ¿ya? Ya, y vamos a jalar dos. Un MOSFET de aquí. Vamos a jalar de aquí. Y listo. Ya, vamos a abrir uno en stock. Y voy a volver activo. Vamos a aplicar. Y vamos a, ¿qué les parece que veamos uno normalmente comercial, que son los de 650 voltios? Ok. Entonces, mira, aquí en esto, acá por ejemplo, EDK es una empresa que se encarga de vender dispositivos a nivel internacional. Tiene diferentes encapsulados, mira. ¿Ok? Tienes el TO220, el TO247, 220. Este es un tipo DIP, ¿ok? Que tiene otro encapsulado. Son más complicados para disipar calor. Y así, ¿ok? Yo en particular quiero mostrarles uno malo comparado con uno bueno. Entonces vamos a irnos a resistencia de conducción. Vamos a ver uno muy malo. Ya, uno de 8 ohmios. Listo. Así, sí. Vamos a abrir este. Ok. Que está cargando acá. Y ahora vamos a invertir el proceso. Y ahora vamos a ver uno muy bueno. Me voy a resistencia de conducción y ahora lo cambio. Ya voy a uno de 9 miliohmios. Y vamos a abrir este señor de acá. Listo. Entonces tenemos dos dispositivos. Tenemos un DMOF muy malo, que si usted ve, tiene una resistencia de conducción de 8 ohmios y que te permite pasar como máximo 0.2 amperios. ¿Ok? Entonces mira que tiene una resistencia muy elevada, pero te está diciendo también que, oye, como va a calentar este pata, solamente te permito pasar 0.2 amperios como máximo. ¿Ok? Y esto es como máximo, quiere decir que tú tienes que trabajar menos de ese límite. Y si tú ves sus tiempos, que se aparecen en el datasheet, te está diciendo, oye, mira, tu tiempo en on es 50 nano, y tu tiempo en off, perdón, tu rest time, porque este es el delay. Tu tiempo en on, que es lo que demora, es 75 nano, y tu fall time es 100 nano, relativamente poco. Y ahora lo voy a comparar con un MOSFET de silicio carbono. Primero, vean que su resistencia es de 6.7 miliohmios, a diferencia de 8 ohmios, es casi 1000 veces más pequeña. ¿Ok? Y si seguimos viendo, ¿cuánto aguanta de corriente? Como máximo aguanta 120 amperios. ¿Ok? Trabajando a una temperatura menor de 135 grados y pulso de 550 amperios sin malograr. Quiere decir que generas un pulso con una duración pequeña y no se va a malograr.
Te permite aguantar temperaturas entre menos 55 grados a 175, y lo que quiero ver es el tiempo de conducción y el tiempo en on. Y ahí ya, suficiente. Fall time, 14 nanosegundos. Rise time, 46 nanosegundos. ¿Eso qué implica? Que este señor es muchísimo más rápido que este señor de acá. Pero para que más o menos vean los tiempos y las corrientes que trabajan este tipo de dispositivo. ¿Tienen alguna pregunta sobre el particular? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Sí, ingeniero. Vale. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a cerrar. Tic, tic. Ya está. Okay. Ahora sigamos con las diapositivas. ¿Qué pasó? Ahí veo que hay caídos en batalla ya. Y ahora ya no son 70 y pico. Hay 59. Como que falten 2 o 3 o 4 que normalmente faltan. Deben estar ustedes en 60 y pico. Ya no son 70 y no sé cuántos. Hay muertos en batalla ya que... No, ya... Me va a jalar el profe y se retiraron antes de... A ver. Ya, hasta aquí estamos. Sigamos acá. Ok, ya. Aquí hay algunas características y algunos encapsulados que les estoy mostrando. Tenemos la característica de los MOSFET, ¿ok? Que pueden ver, este es el encapsulado TO220. Luego tienes otro encapsulado que es el TO247. La característica de estos dos, yo particularmente trabajo mucho con estas dos tecnologías porque son fáciles de disipar el calor. Porque en la parte de atrás, ven este aluminio, esta parte de aluminio se conecta al disipador y ya el disipador se encarga por convección natural o por convección forzada de eliminar el calor. Acá igualito, mira, en la parte trasera del TO247 hay un pequeño elemento de aluminio que cuando tú lo conectas al disipador mediante un tornillo, por convección natural también se elimina o por convección forzada bajas el calor. Ahora, pero existen encapsulados diferentes como este IGBT. Abajo está la parte de aluminio que se conecta eso mediante tornillos. Acá arriba están los tornillos, ¿ven? Donde tú lo pones al disipador, lo entornillas y ya por contacto hay una plaquita térmica, se le llama un chip pad, no sé cómo, un pequeño filamento que también por convección natural o por convección forzada bajas el calor. ¿Okay? Entonces, estos tipos de dispositivos son bastante interesantes porque primero tienen una caída de tensión muy pequeña entre sus terminales, entre el drenador y el surtidor. Por lo general está en este orden, mira, entre 0.3 y 1.2. ¿Ok? Tienen tiempos de conexión muy pequeños. Mira, puede variar desde 10 nanosegundos hasta unos cuantos microsegundos. Estos de acá, la verdad, como se darán cuenta, como os he mostrado, no se utilizan. Pero los IGBTs sí recomiendan un microsegundo de delay, de tiempo muerto. Entonces, esto de acá es para IGBT, para MOSFET son mucho más pequeños. Tienen una capacidad de bloqueo que puede llegar hasta 10 kilovoltios, es lo que se ha reportado para los MOSFET de silicio carbono. ¿Ok? Pueden soportar corrientes nominales bastante altas. Yo he visto hasta 300 amperios. Para el driver, para los circuitos de disparo, simplemente necesitas potencias muy pequeñas en el orden de los milivatios. Puede llegar hasta 1 vatio. Yo he trabajado hasta 1 vatio. Soportan cantidades de tensión y corrientes nominales. Tú para dispararlos, tú generas una tensión pequeña en el orden de 10 voltios para conducción, negativo por lo general para abertura, y picos de corriente, porque lo que pasa es que, como han visto, cargo capacitancias. Ese pico de corriente es para cargar la capacitancia parásita. Y como estos palomillas conmutan muy rápido, a muy alta velocidad, date cuenta que voy a tener estas tensiones. O sea, yo voy a tener variaciones de tensión y variaciones de corriente, o sea, dB de T y DI de T, muy rápidas. Entonces, yo puedo conmutar, por ejemplo, 300 amperios en 10 nanosegundos. ¿Ok? Puedo conmutar 1000 voltios en 30 nanosegundos. Entonces, dense cuenta que cuando yo ya ruteo este tipo de circuitos, tengo inductancias parásitas. Entonces, si tú te das cuenta, hablo de nanosegundos.
y tu inductancia parásita está en el orden de los nanohenrios. Entonces, si tú multiplicas 1000 amperios o 100 amperios entre nanosegundos, este está en nanohenrios, multiplícalo, vas a tener, si tú, en tu ruteado, 100 voltios por acá que puede aparecer, 200 voltios que puede aparecer en tus circuitos propios de tus elementos parásitos. Y por eso este señor de acá son críticos. Los DVDT y los DIDT ya son críticos porque generan perturbaciones, tanto a nivel de instrumentación, tanto a nivel de COM, pero también en las caídas en los circuitos impresos de los convertidores electrónicos de potencia. Hasta ahí, mis estimados estudiantes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Dale. La idea es terminar estos interruptores de potencia para la siguiente clase. Ya entrar a interruptores de potencia. Listo. A ver, miren chicos. Esta es la curva normal de un interruptor de potencia tipo MOSFET. ¿Ok? Como les mencionaba, estos elementos se disparan por tensión. Tú le aplicas una tensión entre el terminal GDS y esto, una vez si le aplicas una tensión positiva, permite que la corriente circule en este sentido. Ojo, que este dispositivo, como ya se cerró, la corriente puede ir en ambos sentidos, en este sentido como en otro. Y esto es importante en el MOSFET porque la corriente circula por el canal, o sea, por aquí. En el IGBT circula en este sentido y en el sentido inverso circula por el diodo parásito. ¿Ok? Ya lo veremos más adelante. Y aquí, por ejemplo, te muestra, mira, oye, cuando tú le aplicas una tensión de 4 voltios, te permite este paso de corriente. Si tú le aplicas mayor tensión, te permite pasar más corriente. Si tú le aplicas mayor tensión, te permite circular más corriente. Más tensión, más corriente. Evidentemente, por lógica, mayor tensión, mayor corriente va a soportar. Profe, ¿cuánta tensión? Te lo dice el datasheet. El datasheet te indica cuánto máximo puede soportar de tensión en estos terminales. Para conducción. Y para abertura, por lo general se le aplica 0 voltios, pero por seguridad, porque como este pata conmuta muy rápido y tengo elementos paráfitos y hay un efecto que se llama el efecto de Miller, que puede malograr el dispositivo, se le suele colocar una tensión negativa para abrir y una tensión positiva para conducir. ¿Ok? Y dense cuenta que este dispositivo, cómo conmuta, básicamente depende de que yo le aplique una tensión para que automáticamente permita el paso de corriente. Le aplico una tensión negativa y no permite el paso de corriente. Por eso esta flecha, que puede bloquear o conducir la corriente de una manera bastante rápida. Y yo necesito aplicarle una tensión a estos terminales. Los encapsulados se los muestro aquí. Hay diferentes encapsulados, ¿ok? Mira, estas chapas son de menor tensión, mayor tensión. Yo en particular, acá no aparecen los TO247, esto lo he jalado. Esto es antiguo. Acá aparece el TO247, ¿ok? Los encapsulados, un ratito. Voy a aplicar acá para mostrarles. TO247 MOSFET. Ya, imágenes. Y TO220 MOSFET. Y imágenes. Ya está. Y acá. Acá. Share screen. Share. Tac. Entonces, miren chicos, aquí he puesto el MOSFET 220. Este es el encapsulado. Ustedes tal vez ya lo conozcan. Es el encapsulado que usted va a encontrar para este tipo de aplicaciones. Este tipo de encapsulado puede aguantar tranquilamente hasta 100 amperios. ¿Ah? Yo he trabajado con MOSFET de este tipo hasta 150 amperios. Para mayor corriente, por lo general, se tiene este encapsulado. Es el TO247. ¿Ok? Lo malo es que este encapsulado, con respecto a este encapsulado, este tiene... Ah, caramba, lo dejé de compartir. Este encapsulado, el TO247, con respecto al TO220, el TO220 tiene menos inductancia parásita que este señor de acá. Profe, ¿cuál es la inductancia parásita? La que usted va a encontrar entre los terminales del drenador, surtidor y gate. Acá, gate, drenador y surtidor. Como acá de todas maneras hay un ruteado interno, hay inductancias parásitas. Igual acá
hay inductancias parásitas en estos dispositivos, en la conexión de estos dispositivos. Ok. Entonces, este tiene mayor inductancia parásita que este señor de acá. Y dependiendo de la aplicación, usted escogerá uno u otro. Dale. Ok. ¿Para cuándo se utiliza el MOSFET? Normalmente el MOSFET se utiliza para aplicaciones en la cual requieres una conmutación a muy alta velocidad. ¿Ok? Yo he visto aplicaciones de MOSFET que trabajan hasta el orden de los megahertz. La limitación de los MOSFET hasta hace un par de años era que estaba destinado para aplicaciones de baja tensión. 100 voltios era por lo general lo que se utilizaba. Pero desde la aparición de los MOSFET de silicio carbono, ahora ya podemos encontrar MOSFET que aguantan hasta 300 amperios. ¿Ok? Y también podemos encontrar MOSFET de mayor tensión. Hay MOSFET, como les vuelvo a reportar, como les vuelvo a decir, se ha reportado casos de MOSFET ya a nivel de demo que aguantan hasta 10 kilovatios. ¿Ok? Hasta 10 kilovoltios, perdón, y muy altas corrientes. Y los circuitos de disparo te permiten tensiones que varían entre más o menos 20 voltios, más 20 voltios, menos 5 voltios, etcétera, dependiendo de las características. Hay otra tecnología, estas son las tecnologías de silicio carbono que ha entrado al mercado hace unos 5 o 10 años. Ahora ya hay equipos industriales con esto, que todavía está en etapa de desarrollo, que son los MOSFET GaN. Estos MOSFET GaN, en teoría, conmutan a muy alta velocidad, aún a mayores velocidades que los de silicio carbono, pero trabajan a menores tensiones, por lo general hasta máximo de 650 voltios. Los MOSFET de silicio carbono sí te permiten trabajar hasta 10 kilovoltios y permiten trabajar a temperaturas más elevadas que estos MOSFET de GaN. A nivel de investigación, se está estudiando MOSFET con diamantes. Hay un amigo que estaba haciendo su doctorado con MOSFET de diamantes. Todavía no existen reportados a nivel de bibliografía MOSFET ya realizados a nivel de este encapsulado. Por ahora solamente se han reportado diodos. ¿Ok? No hay MOSFET en base de diamantes, porque en teoría el diamante te permite soportar mucha mayor corriente, mucha mayor tensión, te permite soportar mayores tensiones, es decir, que requiere menos aislamiento, y soportan conmutaciones a mucha mayor velocidad y soportan muchas mayores temperaturas. ¿Cuál es lo malo? Es que eso solamente es teoría. O sea, es lo que dicen los científicos. O sea, el diamante es un mejor elemento para este tipo de aplicación. Lo malo, que integrarlo a nivel de electrones, huecos, portadores, etcétera, es toda una historia. A nivel de investigación, todavía no se reportan casos de implementación de MOSFET de diamante. ¿Okay? Todo está a nivel de desarrollo, y la carrera la tiene China, Japón, Alemania, bueno, los países desarrollados, en desarrollar este tipo de tecnología. Y aquí acabo con los IGBT. Los IGBT, hasta hace un par de años, eran los dispositivos que eran destinados para aplicaciones de mayor potencia en electrónica de potencia. Ahora ya se utilizan MOSFET de silicio carbono. El encapsulado típico, por ejemplo, es este módulo de semicron, que en el laboratorio lo tenemos. El profesor Rodolfo Moreno tenía estos módulos, los tiene ahí en el laboratorio encaletados, pero no los usan a nivel práctico, pero tienen ahí dos en la facultad. Y estos dispositivos funcionan de manera similar que el MOSFET. Usted tiene que aplicarle tensiones en el gate y el source y conmuta de manera similar. Mira, tú le aplicas una menor tensión y te permite circular corriente. Otra tensión aumenta y otra tensión aumenta. La representación de este sistema es así. Mira, dos rayitas y acaba un diodo. Acá no aparece un diodo, pero de manera real acá aparece, mira. Ahí está su esquema de este IGBT. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre este dispositivo y los MOSFET? Es que el IGBT soporta mayores cantidades de tensiones y mayores cantidades de corriente en la tecnología de silicio. ¿Ok? Pero también se reporta que vas a encontrar IGBTs que te aguantan hasta 1000 amperios, a diferencia de los MOSFET. ¿Ok? O sea, vas a encontrar IGBTs que aguantan mucho mayor tensión y mucho mayores corrientes. Pero por lógica, como no todo es perfecto, como soporta mayores tensión y mayores corrientes, ¿ok? Conmutan mucho más lento que los MOSFET. Por eso la apertura industrial que tiene los MOSFET de silicio carbono, que es la competencia directa de los IGBT, que te permite, he visto yo MOSFET de silicio carbono que aguantan hasta 300 amperios, no llegan hasta 1000. Los de 1000 amperios todavía están en etapa de desarrollo.
pero ya entre 300 amperios y 1000 ya comienzan a ser competitivos. ¿Ok? Las marcas más conocidas de IGBT son las marcas de Semicron, es una marca alemana, son muy conocidas. ¿Ok? Y tienen estos encapsulados. Dense cuenta que en la parte de abajo está el aluminio que se conecta al disipador y mira que lo enchapas a los disipadores mediante tornillos. O sea, hay que saber también algo de mecánica, cómo diseñar tus circuitos impresos sobre ese sistema. Nada, mis estimados alumnos, esto es todo lo que corresponde a la parte de teoría. Esta es la parte práctica, prefiero hacerlos, esto que están aquí. Ya hemos hecho algunos, lo que me falta hacer es estos con interruptores de potencia, pero hay 10 minutitos para que esto mejor no lo hagamos y ya entremos en detalle en este. Y ya entremos, voy a dejar de compartir y voy a abrir el spacing para que diferencien entre uno y en el otro. Tac. A ver, ¿logran ver ahí, chicos? Sí, ingeniero. Perfecto, miren, chicos. Nosotros hemos visto diodos, tiristores, triac hasta la clase pasada. Hoy día ya quiero cerrarles en la diferencia entre el MOSFET y el triac. ¿Ok? Entre los MOSFET, los tiristores y el triac, para que entiendan la diferencia fundamental entre esos dos. ¿Ok? Lo interesante de los MOSFET o los IGBT es que el tiristor solamente te permite controlar el ángulo de disparo, quiere decir el momento en que conduce. Pero el MOSFET y los IGBT te permiten controlar el ángulo de disparo, o sea, el momento en que se cierra, pero también el momento en que se abre. Acuérdate que el tiristor se abre de manera natural cuando la corriente es negativa. Acá en el interruptor de potencia como MOSFET o IGBT, tú le puedes decir en qué momento se abra o en qué momento se encierra. Da igual el sentido de la corriente. Él simplemente se va a abrir o se va a cerrar. Y eso lo vas a generar indicándole una tensión, sea positiva o negativa, entre el gate y el source. ¿Ok? Aquí hay dos ejemplos que les voy a mostrar. El primero, con un solo diodo, con un MOSFET. Dense cuenta que el MOSFET tiene un diodo, que es un diodo parásito, que está siempre en sentido inverso. ¿Ok? Y quiero mostrarles una simulación conectando una onda alterna para que puedan compararlo con el tiristor o con un triac. ¿Ok? Acá, si no me equivoco, es que estoy generando dos pulsos. Lo que estoy diciendo es que conduzca entre 30, voy a generar un pulso, mira, exactamente como el tiristor. El tiristor cuando generaba, y voy a generar exactamente el tiristor, ¿dónde está? Acá está el tiristor. Lo voy a poner acá para que lo puedan comparar de manera análoga. Voy a poner acá estoy poniendo un MOSFET, la carga resistiva que es la misma, estoy generando un pulso entre 30 y 31, acá, y acá también voy a generar lo mismo, 60 y 61. Entonces acá le estoy llamando corriente del MOSFET, y acá corriente del tiristor. Tiristor, ya está, dale. Acá, este es, sí, aquí poner voltaje del gate. Y lo vamos a lanzar. Entonces, y del MOSFET unitario y del tiristor. Vean que por favor, lo primero es que miren por favor el disparo. Es un pulsito a 30 grados y acaba en 31 grados. Ese es un pulsito que están generando. No demore tanto. Ya está. Y del MOSFET y del tiristor. Ahí está. Ya estamos. Ok.
El iris tiristor, mejor lo voy a separar en dos esquemas. El iris tiristor lo voy a hacer allí. Y en otro lo voy a generar en y del tiristor y del MOSFET unitario. Para que la comparen. A ver, chicos. Esta es la forma de onda del tiristor. Dense cuenta que yo lo disparo. Basta que yo le inyecte un pulso y el tiristor va a conducir de manera natural hasta que deja de conducir. ¿Cierto? Pero mira la forma de onda del MOSFET. Yo le genero el mismo disparo, conduce la corriente y deja de conducir. ¿Esto es normal? Y luego conduce en la parte negativa. Y luego ¡pum!, deja de conducir. Luego conduce en este pulso y luego conduce en la parte negativa. ¿Es normal lo que me sale? ¿Está bien lo que me sale para el MOSFET y para el tiristor? Profe, el MOSFET no se apagaba con una señal también. Ah, claro, se apaga con una señal. Les voy a mostrar. Ahora jalamos acá y vamos a jalar el del gate, voltaje del gate. Ahí está el voltaje del gate. Voltaje del gate. ¿Está bien? Que en ambos es la misma. Es el mismo voltaje del gate. Y esto es la corriente del MOSFET y esta es la corriente del tiristor. Lo primero es que quiero que, por favor, la del tiristor, todos están de acuerdo que está bien, ¿no es cierto? Sí. Ya, me imagino que la del MOSFET, profe, no entiendo. Eso es lo que, y esa es la idea de esta simulación. ¿Creen que está bien? ¿Está mal? ¿Por qué está bien? ¿Por qué está mal? Ingeniero, lo del MOSFET sucede eso porque tiene un diodo en paralelo. Exacto. La parte negativa, a ver, primero tienes que entender lo siguiente. El MOSFET conduce cuando tú le aplicas una tensión, pero a diferencia del tiristor, esa tensión debe mantenerse. Como yo le he aplicado una tensión positiva y en este punto 31 dejé de aplicarle, simplemente dejó de conducir. Al dejar de conducir, se abrió. Es un circuito abierto. ¿Ok? Entonces, date cuenta que aquí no conduce, le aplico un pulso, circuito abierto, no hay corriente, no hay corriente, no hay corriente. Pero por extraña razón, acá conduce y yo no le he aplicado tensión. ¿Por qué conduce? Conduce porque, acá, pasa acá, el MOSFET tiene un diodo en antiparalelo. Y a pesar de que este circuito esté abierto, el diodo sigue conectando en antiparalelo. Mire, quiere decir que acá voy a cerrar el lazo con este diodo en antiparalelo, que es lo que tú estás viendo acá. Es la corriente que conduce propio del diodo antiparalelo. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que tú no controlas el diodo, es un diodo normal, común y silvestre. Lo que tú controlas es el interruptor, el canal. Entonces acá tú lo estás controlando. En el otro caso, no. ¿Ok? Entonces, para que cambie este señor y conduzca de manera similar a este señor, lo que tenemos que hacer es, a este señor le voy a cambiar y ya el disparo va a ser de 30 a 180 grados. Y ahora te va a salir casi similar, pero la negativa no lo puedo controlar. No puedo controlar la negativa. ¿Ok? Porque tengo un diodo en antiparalelo. Entonces vamos a abrir que carga. Entonces vamos a jalar la corriente del tiristor. Ahí está. Vamos a jalar la corriente del MOSFET unitario. Ahí está, mira. En la parte positiva sale igual, solo que su compañero se dio cuenta y dijo, profe, pero acá circula, ¿sí? Es por el diodo. De ahí en la parte positiva es igual. En la parte negativa, no. Entonces, si lo quieren ver, es que el gate ahora ya aumenté el pulso de 30 grados a 90 grados. A diferencia del tiristor, que solamente requiere un pulsito chiquitito. El MOSFET no, necesita mantener su tensión en el gate para que pueda conducir. Si tú se lo quitas, deja de conducir. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Claro, perfecto. Entonces, profe, pero yo quisiera obtener la misma forma de onda o mejor de esto. Ah, ok. Si tú quieres controlar, lo que tienes que hacer es irte acá, mira, que es lo que yo les muestro en este señor de acá. Mi problema es este diodo. Entonces, lo que tengo que hacer es poner un MOSFET antiparalelo. A esto se le llama un MOSFET bidireccional, donde se conectan dos MOSFET o IGBTs de espalda a espalda. Miren lo que estoy haciendo acá.
tengo un MOSFET y en antiparalelo, o sea, en sentido contrario, tengo otro MOSFET. Si se dan cuenta, si la corriente quiere venir por acá, se va a encontrar con este diodo. Si los dos están abiertos, va a encontrarse con este diodo y no va a poder pasar. ¿Ok? Entonces, si la corriente es positiva, va a encontrarse con este diodo y no va a poder pasar. Entonces, como los dos diodos están en antiparalelo, la corriente no va a poder pasar. Lo único que va a permitir que pase la corriente son el canal, o sea, los MOSFET. ¿Se entiende? Entonces, aquí yo ya puedo controlar el disparo, la corriente tanto de encendido como de apagado. Y lo vamos a hacer acá. Pues ahora tengo 4 pulsos y vamos a hacer exactamente para que me salga como el tiristor. Acá, 4 pulsos de... Claro, no, simplemente esto. Vamos a generar 2 pulsitos entre 30 y 180 y luego pasa a 0 y me va a salir exactamente como el tiristor. Es generar un pulso de entre 30 y 180. Aguante, y acá se llama MOSFET bidireccional. Y vamos a ver el MOSFET bidireccional y el tiristor. Entonces acá lo que vamos a hacer es este señor de acá, lo quito de acá. Perdón, vamos a hacer otra vez. Listo. Entonces vamos a ver el bidireccional. No, primero el tiristor. La corriente del tiristor. Luego me voy acá y quiero ver el bidireccional. Listo. Dense cuenta que tengo el mismo comportamiento ahora. ¿Por qué? Porque he puesto 2 MOSFET conectados espalda a espalda. ¿Ok? ¿Está bien? El profe, ¿qué de bueno tiene esto? Simple. A diferencia del tiristor, que no puedes controlar el apagado, acá tú lo puedes controlar el apagado del dispositivo. Tú te vas acá y ahora no quieres de 30 a 180, sino quieres de 30 a 90. Entonces tú puedes controlar el apagado como el encendido, a diferencia del tiristor. ¿Ve ahí? Ahora yo puedo, aquí conduce, y en 90 grados, pum, le digo que deje de conducir. Entonces yo puedo controlar el encendido y el apagado con MOSFET bidireccionales, cosa que no puedo hacer ni con el TRIAC, ni con el DIAC, ni ninguna configuración de tiristores. Si tú quieres controlar el encendido y apagado de la corriente, la única manera es que se haga con interruptores de potencia. Mis estimados estudiantes, ¿tienen alguna pregunta hasta este apartado de aquí? Profesor, una consulta. Lo que recuerdo que en la clase anterior, ¿no? Lo que se buscaba era una corriente de ese, o su componente de ese igual a 0, ¿no? En este caso no importa eso. Es que acá simplemente es para fines demostrativos. Tienes toda la razón. Acá es para fines demostrativos. ¿Ok? Ahora, tienes toda la razón que tú me dices, profesor, este de acá no importa. Claro que importa, porque voy a fastidiar la red. Solamente acá es para fines demostrativos para explicarte que con los interruptores de potencia puedo controlar tanto el encendido y el apagado. Pero ojo, tienes que saber cómo conectar los MOSFET para controlar la tensión de bloqueo porque tengo un diodo en antiparalelo. Eso era, es más que todo para fines de capacitación. No es que esto vas a utilizar en el lado de la red. No veo nada. ¿Acá? Es que simplemente era una pregunta. Vamos a mostrártelo otra vez. ¿Ok? Esta conexión no es que tú la vas a utilizar en el lado de la red. Tú puedes utilizarla, pero evidentemente si lo vas a conectar a la red, tus pulsos tienen que ser simétricos. Profe, ¿cómo hago un pulso simétrico? Vamos a generar 4 pulsos. De 30 a 90, y para que sea simétrico sería de 210 a 270, ¿no? 60 grados. Este está desfasado 180 y este es 180. Dale. Y ahora vamos a ver la corriente del bidireccional. Entonces, vas controlando el encendido y apagado, tanto en la parte positiva de la corriente como en la parte negativa de la corriente. ¿Lo ves? ¿No? Claro. Entonces ya tu corriente es simétrica, ya no generas DC. Y acá tendríamos que utilizar un TRIAC, ¿no? Voilà, voilà. ¿Alguna otra pregunta adicional? También un solo disparo a 120 Hz. A un solo disparo a 120 Hz, no entendí. Es decir, para lograr simetría,
Está bien, serían 2 disparos, ¿no es cierto? A 60 Claro. Hz. Sí. O un solo disparo. Dense cuenta que si tú utilizas un triac, acá, como voy a compartir pantalla, porque otra vez dejé de compartir. Share screen. Acá. Para el triac necesitas 2 disparos. ¿Ok? Uno en la parte positiva y uno en la parte negativa. Acá de manera similar. Necesitas 2 disparos, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Solo que tienes que tener en cuenta que acá los disparos pueden ser pulsos muy pequeñitos, porque solo necesitas un pequeñito pulso para que los electrones y los huecos se configuren. Acá no, la tensión debe mantenerse constante. ¿Ok? Si no, ya sonaste. ¿Ok? Ah, sí, lo que decía era que se puede hacer con un solo disparo, pero a 120. ¿Acá en MOSFET? En 120 Hz. Ah, claro, para cambiar la frecuencia, sí. Cambiando la frecuencia puedes hacer todo lo que tú gustas. Acá las configuraciones puedes hacer todo lo que te gusta. ¿Alguna otra pregunta adicional, mis estimados alumnos? Ingeniero, una consulta. Entonces, los IGBT, al momento cuando mantienen el pulso, se comportan igual que un diodo, ¿verdad? No, porque te vuelvo a decir que el interruptor de potencia te permite circular la corriente en ambos sentidos. Una vez que se cierra, si la corriente va en un sentido, genial, pero si va en sentido inverso, puede pasar por el mismo canal. Acuérdate que un diodo no permite pasar la corriente en ambos sentidos. Solamente te permite el flujo de corriente en un sentido. El MOSFET no. El MOSFET es en los 2 canales. Puede ir para un lado como para el otro. ¿Ok? Listo, ingeniero, gracias. ¿Tienen otra duda, chicos? Sí, profe, para MOSFET bidireccional, ¿hay que comprar los 2 MOSFETs o viene un solo? No. A veces vienen bidireccionales. Hay comerciales acá, pero normalmente se ponen 2 espalda a espalda. Ese tipo de aplicación son convertidores matriciales. A ver, un toque, ¿ya? No estoy compartiendo, ¿no? A ver, voy a convertir para que vea. Matricial converter. O sea, que estos son unas rocas, estos convertidores. Ya, a ver. Voy ahora a compartirte pantalla. Share screen. Los convertidores matriciales fundamentalmente se utilizan para cicloconvertidores, ¿ok? Pero son cicloconvertidores que te permiten baja distorsión en el lado de la red. Y esa forma, acá son, a ver dónde está, acá mira. ¿Logran ver? Déjame ver la figura, que se vea. ¿Logran ver ahí? ¿Logran ver? ¿Ven ahí los IGBT? Espalda a espalda, mira, ves acá, y acá viene una turbina. Pero esto es un convertidor de una etapa porque no hay un DC-link, toda la corriente va directa. ¿Ok? Entonces tú los compras, los IGBT, y lo pones. Ahora, hay módulos de semicron, si no me equivoco, que compras esto. Hecho. Pero si no, compras uno por uno y lo integras. Y esto por lo general se utiliza en cicloconvertidores. ¿Ok? Son para convertidores de una etapa de conversión, pero son complejos de manipular. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra pregunta? Listo, chicos. Si no tienen pregunta, miren, hemos terminado todo lo que son rectificadores no controlados e interruptores de potencia. A partir de la siguiente clase, comenzamos a trabajar todo lo que son convertidores de corriente continua. ¿Ok? Por favor, los conceptos que han visto de rectificadores no controlados no es que se van a olvidar, porque los convertidores que se vienen AC, DC, como lo que les mostré en la diapositiva de rectificadores controlados, ¿ok? Con PWM, se requiere saber cómo funciona un rectificador no controlado. ¿Ok? No es que te olvidaste de esta primera parte, va a estar frito si te olvidas, porque lo que se viene requiere conocimientos previos. ¿Ok? Entonces ustedes tienen esas diapositivas, repásenlas por favor, ténganlas con ustedes y siempre estén reemplazando para sus pruebas, cómo funciona. ¿Alguna pregunta adicional, mis estimados alumnos? Ingeniero, una consulta. En el Moodle estaba revisando y hay
aula virtual, se podría decir, con su nombre y con la sección. ¿Eso va a trabajar con eso? Lo que pasa, ¿en qué lo has visto ya? ¿Ya lo has visto en electrónica de potencia o solo para L465? Parece que electrónica de potencia, ingeniero. Ya lo cargaron, porque hasta la semana pasada no habían cargado, no me habían cargado su... En ORCE no aparecía electrónica de potencia. ¿Tú has visto electrónica de potencia ya? No, en el Moodle, ingeniero. El aula virtual. No, lo que pasa es que, o sea, lo del Moodle está condicionado a la carga que tengo en ORCE. Y hasta la semana pasada no tenía en ORCE más que el curso de electrónica industrial. Por eso te pregunto si, o sea, tú lo has visto en el Moodle, que ya está cargado para electrónica de potencia. Sí, pero en ORCE todavía no aparece en la lista. Ya ves. Es que no puedo hacer uno mientras no esté el otro. Por ejemplo, no tengo la lista de alumnos. Ingeniero, ¿se ha fijado recientemente? Porque en nuestro ORCE sí figura ya que usted es el profesor. Ya figura, porque hasta la semana... Mira, ahorita no lo he visto. Sí, ingeniero, sí figura. Ya figura. Y justo lo cambiaron el viernes, por ahí de la semana pasada. Ah, ok, entonces si a ustedes ya lo han visto, ya debe estar. Ya es cuestión de mirarlo. Es que, mira, he tenido la semana bien agitada y no lo he visto. Si ya está en ORCE, ya voy a ir cargando las cosas en Moodle. ¿Ok? Para que ustedes se automatriculen. Pero en Moodle lo único que hago es cargar las diapositivas, así que... Pero igual voy a cargarlo en Moodle para que ustedes tengan acceso a esa plataforma. ¿Alguna otra información, chicos? ¿Alguna otra? Ay, mira, me olvidé de grabar. Que grabe por lo menos esta parte. ¿Tienen alguna otra pregunta, algo adicional que quieran saber? Listo, si no tienen ninguna pregunta, chicos, los libero. Vayan a almorzar. Espero verlos el día miércoles de la siguiente semana y tener sus notas para esa fecha. Cuídense mucho. Hasta pronto. Buen día. Ingeniero.